Buenos días, hermanos. Tomen asiento, por favor, ahí en sus lugares. Queremos invitar a abrirles sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, donde vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. Mencionar un saludo general primero a las madres, y ya luego vamos a tener un saludo mucho más particular y específico de parte de la iglesia a todas las madres que están presentes en esta mañana. Gracias a Dios por las vidas de cada uno de ustedes, por su presencia en nuestras vidas. Mi madre está allá afuera, sirviendo en la puerta, y gloria a Dios por ello. La gloria es a su nombre, ¿no? Gracias a Dios por ello. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, y vamos a leer los primeros versículos. Es interesante porque los primeros versículos de Mateo es una genealogía. Y no es tan simple entender algo de una genealogía, pero vamos a darnos el esfuerzo en esta mañana de tratar de sacar algunas cosas sumamente interesantes. Acompáñenme, por favor. Dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Zera, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrom y Esrom de Aram. Aram fue padre de Aminadab, Aminadab de Nazón y Nazón de Salmón. Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David. Y David fue padre de Salomón, cuya madre Betsabé había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam de Abdías y Abdías de Asa. Asa fue padre de Josafat, Josafat de Joram y Joram de Usías. Usías fue padre de Jotán, Jotán de Acaz y Acaz de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés, Manasés de Amón, Amón de Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Versículo 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y Salatiel de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiú, Abiú de Eliaquim y Eliaquim de Azor, y Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Aquim, Aquim de Eliú, Eliú fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán, Matán de Jacob, Jacob fue padre de José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Si ustedes se detienen en esta genealogía, el sentido y el propósito de esta genealogía es encontrar el origen genealógico de Jesús desde Abraham y David. Por la corriente propiamente de José, en este caso, y ilustrándonos la herencia judía y real de parte de Jesús. Es decir, que era hijo de Abraham, por un lado, e hijo de David, por otro, del rey David, heredero del rey. Pero lo que tal vez se nos escapa, yo he leído esta genealogía muchas veces desde que empecé a leer la Biblia, es que hay 4 mujeres que aparecen en una genealogía plagada, llena de varones. En las genealogías antiguas nunca aparece una dama, siempre son varones, siempre el nombre de los patriarcas. Acuérdense que es una sociedad patriarcal, pero aquí se mencionan a 4 mujeres muy especiales. Y lo que yo quería en esta mañana, yo sé que es el Día de la Madre, pero quisiera que hablemos de estas 4 mujeres que se mencionan como madres, 4 mujeres que nos dejan 4 lecciones importantes en nuestra vida, de tal manera que podamos aprender de ella y aprender de la historia de ellas lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se animan a correr conmigo en esta mañana, en este elemento? Vamos a Mateo, vamos al versículo 3, donde aparece la primera madre. Versículo 3. Judá fue padre de Fares y de Zera, cuya madre fue Tamar. Y acá está la primera mujer, Tamar, una madre valiente. Tamar. La historia de Judá y Tamar aparece en Génesis 38
Y les animo en esta noche, antes de acostarse, un ratito, entre partido y partido de fútbol, especialmente los hombres, ¿no? Y noticiero, las mujeres, léanse un capítulo, van a encontrar la historia de Tamar, una historia tremendamente interesante y tremendamente grande. La historia de Judá y Tamar está en Génesis 38. Judá era hijo de Jacob, príncipe de Israel, y tiene 3 hijos. Su mayor hijo, se casa con una mujer Tamar, toma una mujer Tamar como esposa, pero muere porque era malo. La Biblia dice en ese capítulo que era tan malo este hombre, que Dios le quita la vida sin tener hijos. Tamar, viuda, joven, sin hijos, tenía el derecho del levirato, que era una costumbre oriental hebrea, que su hermano menor le tenía que levantar descendencia. Entonces van donde su hermano menor Onán, que la toma por mujer, pero en lugar de levantarle descendencia, la usa como objeto sexual. Ahí está en el capítulo, ustedes van a leer los detalles. Lo cierto es que Dios también le quita la vida a Onán por esta actitud tan perversa de usar a la mujer como un objeto sexual. Entonces quedaba el último hijo, pero el último hijo era menor de edad todavía. Entonces Judá, el padre, le dice a Tamar, mira, anda a la casa de tus padres, espera ahí a que el menor cumpla mayoría de edad. Y ya yo te avisaré, cuando te juntes con él, te cases con él y tengas hijos. Y se olvidó del asunto. El hijo menor llegó a la mayoría de edad, Judá enviudó, murió su esposa, y Tamar no era llamada para nada. Entonces Tamar, entendiendo que era todo esto un engaño, ella trama otro engaño y trama algo. Sabía que Judá había quedado viudo y se iba a esquilar las ovejas, y entonces se disfraza de prostituta, de ramera. Se pone atavíos de ramera, deja sus atavíos de viuda, era una manera de ser identificada, se disfraza de prostituta y va y le da el encuentro en un camino. Y obviamente Judá la mira, le dice para estar con ella le dice, ¿qué me vas a pagar? Le dice una oveja, ella le dice, ¿y dónde está la oveja? No, yo te lo voy a mandar. ¿Y qué me vas a dar a cambio? Te voy a dar mi sello, mi cordón y mi báculo. Ya, muy bien. Se junta con Judá y ella sale embarazada. Judá se va también, como cualquier hombre que se mete con una prostituta, se aleja y se va y se olvida. 3 a 4 meses después, le llega el anuncio a Judá, tu nuera Tamar está embarazada, se ha prostituido, hay que ajusticiarla. Judá se levanta indignado y dice, sí, se ha prostituido, hay que ajusticiarla. Y cuando la iban a ajusticiar, Tamar dice, yo tengo que hablar con Judá antes de todo. Último, tengo que hablar con él. Y va y la presentas delante de él, que era su suegro, y ella le dice, el padre de mi hijo es el dueño de esto. Y le enseña su sello, su cordón y su báculo. En ese mismo capítulo 38 del libro de Génesis, Judá inclina la cabeza y le dice, tú, Tamar, eres más justa que yo, porque hiciste lo que debías hacer, porque yo no te entregué a mi hijo menor. Y la guarda, la cuida, nunca más se acerca a ella, dice el texto, y la protege. Y Tamar tiene sus 2 hijos que se mencionan aquí, sus 2 hijos, Fares y Zera, que son justamente descendientes, o son los que van a dar a luz más adelante hijos en la descendencia de David. Una historia terrible, ¿sí o no? Una historia sumamente complicada, una historia que tal vez no lo hubiéramos imaginado, pero que está en la Biblia, entremezclada en todos los capítulos y todos los pasajes. ¿Qué nos deja esto? Primero, el valor. Tamar era tan valiente para vencer y enfrentar las adversidades que osó cometer locuras como esta para obviamente levantar descendencia a su familia. Tal vez tú y yo no estamos de acuerdo con los métodos que usó esta mujer. Tal vez Dios mismo no está de acuerdo con los métodos que usó esta mujer. Pero Tamar fue tan valiente que tomó al toro por las astas y enfrentó la vida de manera dura para poder tener sus hijos y seguir adelante. Como cualquier madre del siglo XX, del siglo XIX, de este tiempo. Ustedes han visto esas mujeres que salen a la calle a luchar por sus hijos.
salen a trabajar, a esforzarse. Hace muchos años con mi esposa nos acordamos de una familia, tenían 12 hijos. Él es ingeniero, no estamos hablando de gente sencilla. Los dos eran profesionales. Pero ¿quién mantiene 12 hijos? Mientras el hombre se iba a los proyectos a trabajar, la esposa salía con sus ollas de papa rellena a cada esquina a vender, con uno de sus hijos de brazo y el otro que le ayudaba a cargar la olla. Y así sacaron adelante a sus hijos profesionales el día de hoy. Tamar era una mujer valiente, capaz de enfrentar los desafíos de la vida, que no se amilanó, no se acobardó y enfrentó los desafíos a pesar de todo. Una segunda cosa que nos deja es que tuvo el valor, el suficiente valor para superar los estigmas que le presentaba su vida. ¿Cuál era el primer estigma que tuvo ella? El primer estigma es que era una viuda joven. Una viuda joven. Sus 2 esposos anteriores habían muerto. Los 2 hijos de Judá habían muerto. Tal vez no por culpa de ella, pero todo el mundo la miraba a ella. ¿Qué tiene esta mujer que sus esposos se mueren? ¿No? Y obviamente tuvo que superar ese estigma. Ser viuda en Judá era un drama. No había quien la mantenga, no había quien la cuide. Por eso tuvo que volver a la casa de sus padres ocasionalmente, porque nadie podía hacerse cargo de ella. Pero ella asumió su realidad y siguió adelante. El pasado y las etiquetas sociales, que le digan viuda, que le digan prostituta, no la marcó. No se ofendió con la vida. No se rasgó las vestiduras, sino que siguió adelante y siguió surgiendo en medio de las etiquetas y las dudas sociales que se presentaban aquí. A veces, hermanos, nos hemos vuelto una sociedad bastante formalista, diría yo. Y cuando hablo de formalista es decir que nos gustan los clichés. Nos escandalizamos con las realidades, ¿no? Nos escandalizamos con la vida común. Esto era la vida común. Y obviamente es difícil enfrentarlo, pero esta mujer tuvo que enfrentarlo de esta manera. La presencia de Tamar en esta genealogía de Jesús nos muestra que Dios puede usar a personas tan imperfectas como tú y como yo, hermano, tan incapaces como tú y como yo, porque Dios nos ha dado espíritu de valor y no de cobardía, dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1. Y nos ha dado espíritu de valor para salir adelante en medio de las dificultades. Esta era Tamar, una mujer valiente. Avanzamos con la segunda mujer de la genealogía de Jesús. Vamos al versículo 5. Y en el versículo 5 dice, Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. ¿Sabes quién era Rahab? Rahab, una madre de fe. Si vamos al libro de Josué, capítulo 2, encontramos la historia de Rahab. Rahab era una mujer conocida como prostituta en la ciudad de Jericó. Se dan cuenta que estamos hablando de historias complicadas, ¿no? Esta mañana. Una mujer prostituta en la ciudad de Jericó. ¿En qué estaba sucediendo? El pueblo de Israel había deambulado 40 años en el desierto, Moisés había partido, Josué se había quedado a cargo del pueblo y ahora Josué tenía el encargo de tomar posesión de la tierra prometida. Y la ciudad más cercana era la ciudad de Jericó, la que estaba cruzando la frontera donde ellos estaban. Tenían que ir a Jericó. Entonces Josué levanta 12 espías y los manda a Jericó. Estos espías cruzan el río, llegan a la ciudad de Jericó y entran al hospedaje de esta mujer Rahab, una prostituta. El rey de Jericó se entera de que habían llegado espías y que había un pueblo que les estaba acosando. Y el rey de Jericó se entera y manda soldados donde Rahab. Y Rahab los esconde a los espías. Los sube al tejado, los cubre, los tapa, los esconde. Y le dice al rey de Jericó, ¿sabes qué? No ha venido nadie. Pasaron por aquí unos extraños y se fueron por allá. Y los manda al desvío. Y luego que los soldados se han ido tratando de perseguir a estos espías, sube al tejado y le dice a los espías de Josué, yo creo que Dios les ha entregado a ustedes esta tierra. Una mujer de fe,
Una mujer que de alguna manera, que tú y yo no conocemos y que la Biblia no nos describe, de alguna forma, esta mujer había escuchado de Dios y había creído en Dios. Y sabía que Dios estaba a cargo de esta situación y que el pueblo que venía iba a tomar posesión de esa tierra. Y entonces le dice a los espías, yo creo que Dios les ha dado esta tierra. Lo único que les pido es que cuiden a mi familia. Yo los voy a proteger, los voy a cuidar. Y los cuidó. Les dio comida, alimento y los espías le dijeron, te vamos a dar una señal. Le dieron un pañuelo rojo. Amarra esto en la ventana de tu casa y que todos tus familiares estén ahí. Cuando vengan a tomar los ejércitos de Israel, esa casa va a ser cuidada. Y de esa manera, Rahab logró cuidar a su familia. Ella y su familia fueron salvados. Pero ¿sabes qué es lo más sorprendente de esta historia? Que su acto de fe la llevó a formar parte del linaje de Jesús. Y se transformó en la bisabuela del rey David. Imagínate, la bisabuela del futuro rey de Israel, de alguna manera. Ahora, ¿qué nos deja esta mujer en la Biblia? Para ti y para mí. En primer lugar, que la fe se encuentra en lugares inesperados. Hermano, todo el mundo piensa que acá en la iglesia hay fe. Y yo me animaría a decir que acá hay un poquito de menos fe que en otros lugares. Anda a un hospital. En un hospital hay fe. La gente va a curarse. Anda al hospital de emergencia que está acá cerca. O anda al hospital del cáncer que está acá cerca. Esos hombres y mujeres anhelan creer. Y tal vez estos espías nunca pensaron que iban a llegar a la casa de una prostituta y que iban a encontrar una mujer de fe. Hermano, la fe no se encuentra metida en 4 paredes de un templo. Hermano, la fe no se encuentra metida en los cultos solamente. Sí, yo sé que ustedes y yo creemos en Dios y eso también es fe. Pero en la calle también hay hombres y mujeres que anhelan creer en Cristo y que están esperando un mensaje de esperanza, que están anhelando que alguien les hable del amor de Dios, que están anhelando que alguien les diga algo, una palabra, una señal de gracia. Y tal vez ese fue el momento para que Rahab confiara en Dios de una manera especial, porque la fe está en lugares inesperados. Ella reconoció el poder, la grandeza de Dios y decidió alinearse con Dios. La segunda lección que nos deja Rahab es que la fe se usa para actuar en los momentos más difíciles. Escúchame, la fe de Rahab no era solo un sentimiento hermoso los fines de semana, cuando los hermanos del ensamble cantan y levantan sus manos y la música suena y yo me emociono y me elevo y mis zapatitos están en el cielo. Eso, hermano, eso no es fe. Eso es emoción. Y no está mal. Eso es bueno también, porque somos seres emocionales. Pero la fe implica acción. Y esta mujer tuvo que actuar. Con todo lo cuestionable que fue, porque ahí todos estos personajes nos presentan dilemas éticos, con todo lo cuestionable que fue, esta mujer arriesgó su vida para proteger a estos soldados. Y al arriesgar su vida, le mintió al rey de Jericó y protegió a los soldados y los alimentó y los cuidó y luego los mandó por un camino especial. Porque la fe implica una acción. La fe no es decir yo siento a Dios y se acabó. La fe implica obediencia. La fe implica objetividad de actuar de manera práctica. Tomar la decisión de decir yo voy a dejar el pecado mañana y lo dejo. Yo voy a congregarme y me congrego. Yo voy a obedecer a Dios y empiezo a obedecer. La fe es acción. Al punto tal que Santiago, el apóstol, en el Nuevo Testamento, en su libro, en el capítulo 2, en el versículo 25, menciona a Rahab y dice, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Es decir, que lo que hizo que esta mujer la dejó grabada para la historia de la salvación.
Hermano, la fe es más que una emoción. La fe es más que un sentimiento. Debe haber un sentimiento, debe haber una emoción, pero debe haber acompañado de ese sentimiento y de esa emoción una acción que nos lleve al cambio, que nos lleve a dejar nuestra forma de vivir. Tercera madre, tercer personaje en esta mañana, versículo 5, ahí un poquito más abajo. Después de Rahab se menciona, Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Ruth, la madre leal. Ya hay todo un libro en la Biblia sobre Ruth. Yo no voy a extenderme demasiado. Yo sé que el tiempo me está corriendo. Pero Ruth es una mujer leal. La historia de Ruth es sencilla. Ruth era una moabita que queda viuda. Se queda con su suegra. Y entonces su suegra en Moab le dice, mira, ¿sabes qué? Yo me voy a mi casa, a Belén, a Judá, donde está mi familia, algo conseguiré ahí, acá soy extranjera. Y le dice, ustedes, a la viuda, a Ruth le dice, quédate acá. Y Ruth le dice, no, yo voy contigo. No, quédate acá, tú no tienes nada ya. No, yo voy contigo. Y asume y se va con ella a Judá. Y en Judá, Ruth empieza a trabajar duramente en los campos, recogiendo espigas para alimentar a su suegra y cuidarla. Y Dios levanta a un hombre, pariente lejano de su esposo, de Noemí, el cual al final mira a Ruth con amor, se casa con ella y les da todas las facilidades del caso. Boz, que es ese hombre, trae bendición a través de la descendencia y de ahí llegan hacia el rey David, que es el linaje de Jesús. Ahora, ¿qué lecciones nos deja? Las lecciones principalmente de la lealtad. La lealtad de Ruth hacia Noemí era trascendental. Y la acción de Ruth era transformadora. ¿Sabes por qué? Porque Ruth se casa con un hombre y ella asume su familia, su cultura, su fe. Ella no se casa con un hombre para cambiarlo. Como hoy en día algunos dicen, no, hoy yo me caso con este muchacho y ustedes van a ver, chicas, que en 5 años este tipo va a caminar como una flecha, ¿no? No, hermano, más bien por el contrario. Esta mujer se casó con este hombre y le dijo a Ruth, ahora tu pueblo va a ser mi pueblo. Tu Dios va a ser mi Dios. ¿Entiendes lo que está pasando? Ella está entendiendo que su familia, su matrimonio, significa ahora un nuevo inicio y una nueva familia. Obviamente, la lealtad de Ruth hacia Noé nos habla de mantenerse al lado de quien asume su responsabilidad y amor. Creo que en ese sentido las madres son los seres más leales que hay en la tierra, ¿sí o no? Esa madre que cuando llega el hijo cansado y con hambre, no sé de dónde saca del frigider, de una esquina escondida, un pedazo de carne o un pedazo de pollo y te hace algo de comer inmediatamente, ¿no? ¿Cuántos varones dicen amén a eso? Ya ves, se das cuenta. Mi madre hace lo mismo también. Esa madre fiel que es capaz de quitarse la chompa para abrigar a su hijo, aunque ella sienta frío. Esa es lealtad. Bueno, Ruth tuvo esa actitud ante Noemí. Siendo su suegra, no estamos hablando tampoco de madre e hija, siendo su suegra, porque ella asumió el compromiso de estar en esa nueva familia. Lealtad para trabajar duro, para sostenerla, para cuidarla. ¿Sabes qué hacía Ruth? Ruth iba a los campos y recogía las espigas que caían de la cosecha. Es decir, el hombre venía con su carrota y cargaba las espigas y las que caían al piso quedaban para los que iban atrás, indigentes. Ruth estaba atrás como indigente, recogiendo las espigas. Y con eso iba y alimentaba a Noemí. Y por eso Boz la vio y dijo, esta mujer es especial. Ella tuvo la lealtad para asumir la fe de Noemí y de su esposo, su fe con Dios. Es interesante que en el capítulo 1, versículo 16 del libro de Ruth, Ruth le dice,
tu pueblo será mi pueblo. Él le dice, no me pidas, porque Noemí le decía, vete a tu casa, déjame, yo voy a morir sola. Y Ruth le dice, no me pidas que te deje, que te abandone, porque tu pueblo va a ser mi pueblo, tu Dios va a ser mi Dios. Es decir, lo que tú vivas a partir de ahora en adelante va a ser lo que yo voy a vivir, tu pueblo y tu Dios. ¿Y cuántos de ustedes tal vez, o cuántas personas han llegado a la iglesia porque alguien a quien amaban les invitó? Cuando yo me entregué, traje a mi padre, traje a mi madre, traje a mi hermano, traje a medio mundo traje. Me tocaba y tenía que hacerlo. Y gloria a Dios, están por ahí. Gloria a Dios, sí, amén. La gloria es de Dios. Pero justamente ellos asumieron el compromiso de amar al Dios a quien yo amaba. Y lo mismo pasó con Ruth. Ruth empezó a amar al Dios de Noemí y se transformó en una mujer leal que agrada a Dios de manera especial. Entramos al último ejemplo que nos menciona esta genealogía. Ahora en el versículo 6, el versículo siguiente. Dice el versículo 6, Isaí fue padre del rey David, y David fue padre de Salomón, cuya madre Betsabé había sido la mujer de Urías. La última mujer mencionada en esta genealogía es Betsabé, una madre redimida por Dios. La historia de David y Betsabé se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 11. Es una historia dura, difícil, dramática. En realidad, todas las historias que estamos compartiendo esta mañana son historias difíciles. La lucha que yo tenía esta semana es que cada una de estas historias nos podía haber llevado una prédica. Yo las estoy pasando rapidito, nomás como ilustración. Pero la historia de Betsabé y David es dramática. David era el rey de Israel. Habían pasado muchos años, había batallado por mucho tiempo para llegar a ser el rey sólido, estable, reconocido por las 12 tribus, y ahora lo era. Y ya como un rey estable, reconocido, ya había vencido al gigante Goliat, ya había huido de Saúl, ya había vencido todas esas dificultades, ahora estaba en su cama. El tipo estaba con el celular, mandando WhatsApp con el general que estaba en la guerra, diciéndole vayan, gente por este lado, le mandaba un video chat, le mandaba un audio, estaba dirigiendo la guerra desde su cama. De vez en cuando se metía al TikTok, por ahí en el Facebook, el Instagram, el tipo estaba tranquilo en su cama, era rey. Y a media mañana se sube al techo. Y en el techo mira para abajo y ve una mujer bañándose. Una mujer hermosa, linda bañándose. Y en vez de estar en la guerra, manda a sus soldados que la lleven donde está él. Y él tiene un encuentro con ella. Era el rey, acuérdense, no estamos hablando de cualquier hombre. Era el rey de Israel. De ese encuentro, Betsabé sale embarazada. Y le hace llegar, le manda un WhatsApp a David y le dice, David, estoy embarazada. Y David dice, uy, ¿qué hacemos? Que venga tu esposo. Manda a llamar al esposo. Lo trae Urías, el esposo. Y le dice, Urías, mira, te vamos a dar una medallita porque eres gran soldado, disparas bien las flechas, anda a tu casa, descansa, te vamos a dar 3 días de descanso especial. Urías dice, no, yo no quiero eso. Mis ejércitos están peleando, yo debo estar ahí. Caramba, dice David, ¿cómo hago? Le da un premio, un viaje, nada. Urías no quiere. Al final de cuentas le da una carta y le dice, anda entonces, llévale esta carta al general que está contigo. Y en esa carta lo mandan matar a Urías. Le dicen, ponga a este hombre delante de todos los soldados en el lugar más difícil de la guerra. Y en ese lugar lo ponen a Urías y muere. La historia no termina ahí. Cuando muere Urías, Betsabé pasa sus semanas de luto, de duelo, y antes que el embarazo se haga notar, David la toma como esposa y se la lleva a palacio. Y David piensa que la historia se había acabado. Pero las consecuencias de ese pecado fueron graves.
Ahora Betsabé, su esposa, estaba embarazada y iba a dar a luz un hijo. Ese hijo muere. Y luego Dios levanta un profeta, Natán, que tiene que confrontar a David con su pecado para que David se arrepienta. Él no podía seguir siendo rey de Israel y viviendo una doble vida hipócrita. ¿Por qué está esta mujer aquí? ¿Por qué está en la genealogía de Jesús? ¿Y sabes por qué? Porque nos enseña el valor de la redención, el valor del perdón. Y en primer lugar, la redención no significa que no van a haber consecuencias del pecado. David tuvo que pagar las consecuencias terribles de su pecado. El hijo que Betsabé tenía, estaba embarazada, murió, se perdió. No llegó a nacer como consecuencia de su pecado. La mentira que David había generado en todo su trono socavó su autoridad al punto tal que su hijo Absalón después lo humilló y lo botó incluso del reino. David tuvo que asumir las consecuencias del pecado. Déjame decirte que la redención, que es el perdón de Dios, no te exime de las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado tienes que vivirlas porque has cometido errores y pecados. Pero Betsabé, ahora reina, ahora esposa del rey, David tuvo 5 esposas por si acaso, ahora tuvo que aprender a ser redimida por Dios, perdonada por Dios y aprender a vivir en dignidad. ¿Qué significa redención? Redención significa perdón. Significa que Dios, sabiendo lo que tú y yo somos, sabiendo lo que tú y yo hacemos, sabiendo lo que tú y yo en realidad, en silencio, en lo profundo, donde nadie nos ve, somos, Él nos ama y nos perdona. Y nos permite vivir cerca de Él en su gracia. Si nosotros queremos estar cerca de Él, nos arrepentimos y le buscamos. Betsabé fue redimida por Dios. Y después tuvo el privilegio de alcanzar la gracia de Dios y ser la madre del futuro rey de Israel, de Salomón. ¿Sabías eso? Yo me imagino lo duro que significó para Betsabé estar en el palacio después de haber sido la querida o la aventura del rey, ¿sí o no? Lo duro que debe haber sido que todos los sirvientes, que todos los soldados sepan tu realidad y tu vergüenza. Porque el pecado de David salió. David escribió un salmo, el Salmo 51, confesando su pecado, que era un cántico de vergüenza y de arrepentimiento. Pero Betsabé entonces se levanta como una mujer digna, no por ella misma, sino porque Dios le había perdonado sus pecados y le había hecho digna en su gracia. Hermano, hermana, ¿qué cosa ha hecho Dios por ti? ¿Sabes? Dios ha hecho mucho por mí. Cuando yo me paro aquí y empiezo a mirar atrás y digo, Señor, todo lo que has hecho por mí, no he hecho nada por Él. Todavía tendría que hacer 3 o 4 veces mi vida para hacer algo pequeñito por Dios. Dios te ha perdonado, me ha perdonado. Te ha amado, me ha amado. Te ha salvado, me ha salvado. Te ha dado razón de vivir, me ha dado razón de vivir. ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué está haciendo Dios por ti? Tú me dirás, pero pastor, yo estoy enfermo. Pero Dios te da la oportunidad de vivir, te da la oportunidad de amar, te da la oportunidad de seguir adelante. ¿Y no vas a recibir lo que Dios pone de tu mano? Esta mujer, en medio de toda la vergüenza que significó ese inicio con David, en medio de la injusticia, incluso de la situación violenta en que sirvió, porque aparentemente David la tomó violentamente. Se la llevó a su palacio y la usó. A pesar de eso, se levantó como una esposa, luego como la madre de Salomón y finalmente como la protectora del reino. Y aparece ahora en esta genealogía como un familiar, como un padre, una familia de nuestro Señor Salvador, Jesús. ¿Sabes, hermano? El perdón de Dios abarca mucho.
Yo no sé si tú te has dado cuenta de lo que Dios te ha dado a ti. Yo no sé si tú percibes que Dios a través de su perdón te ha dado muchas cosas. Pero yo necesito que ustedes entiendan que la redención de Dios hace de tu vida y de mi vida una vida diferente. Nos hace hombres y mujeres diferentes. Y nuestra vida ahora, a partir de ahora en adelante, tiene que tener un sentido distinto. Así como Betsabé dejó de ser la mujer de Urías y empezó a ser la esposa de David, nosotros tenemos que dejar de ser lo que éramos antes y empezar una nueva vida a través de Cristo Jesús, porque Él nos ha redimido. Termino ya. Estas mujeres tienen historias muy irregulares. Muchas de ellas eran extranjeras, gente que tal vez tú y yo no hubiéramos elegido para que sirva a Dios. Gente que tal vez tú y yo no hubiéramos elegido ni siquiera como familiar político, pero que están en la genealogía de Jesús, que son parte de la historia de salvación, porque tenemos un Dios de gracia y de misericordia. Que como le perdonó a ellas, me perdonó a mí y te perdona a ti de todos tus pecados. ¿Tú crees en Él? Nos ponemos de pie, por favor, en nuestro lugar. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar a Dios. Señor, queremos darte gracias por esos ejemplos, tremendos ejemplos de gracia, de amor tuyo y misericordia. Gracias por cada una de estas mujeres. Gracias por Tamar, una mujer valiente. Gracias por Rahab, una mujer de fe. Gracias por Ruth, una mujer leal. Y por Noemí, una mujer redimida. Que cada una de ellas nos enseña que nosotros necesitamos esa redención tuya. Te rogamos, Dios, en el nombre de Jesús, que mires nuestro corazón y nos permitas vivir una vida diferente, enfocada en ti, reconociendo que tú nos has amado y nos has perdonado y nos has hecho una nueva creación. Quedamos en tus manos agradecidos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.